Alerta, no quieren que sepas esto. Si crees que tienes el control de tu mente, piénsalo de nuevo. La dura realidad que casi nadie se atreve a enfrentar es que la falta de religión no solo está destruyendo silenciosamente la sociedad, sino que también está llevando a millones de personas al borde del colapso mental. Lo peor, esto no es una teoría de conspiración. Es un hecho devastador que pocos están dispuestos a admitir. La epidemia de depresión, ansiedad, adicciones y suicidio no es una casualidad. Hay una fuerza invisible operando en las sombras, desmantelando poco a poco la cordura de las personas. ¿Alguna vez has sentido un vacío profundo, como si te faltara algo esencial en la vida, pero sin saber exactamente qué? No es una coincidencia. Es la consecuencia directa de un mundo que ha rechazado lo sagrado, que ha eliminado la base espiritual de la humanidad y la ha reemplazado con caos, relativismo y una falsa sensación de libertad. Y aquí viene lo más inquietante. Lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre tu percepción sobre la salud mental, el propósito y la realidad. Pero ten cuidado, esta información no es para cualquiera. La mayoría de las personas no está preparada para escuchar esto. ¿Lo estás tú? La verdad que nadie quiere contarte es que el abandono de la religión no ha liberado a la humanidad, la ha encarcelado en un ciclo de desesperación, confusión y autodestrucción. La ciencia puede intentar maquillar los síntomas, los influencers pueden distraerte con superficialidades, pero en el fondo, la crisis existencial sigue devorándolo todo. Mientras lees esto, millones de personas se están ahogando en una vida sin sentido. Intentan llenar el vacío con redes sociales, vicios, consumo descontrolado y promesas de éxito material. Pero nada funciona. Nada llena el abismo existencial que ha dejado la ausencia de la religión. Ahora prepárate para el impacto. Hay una razón específica por la cual la falta de religión está causando esta epidemia de sufrimiento mental. Y no se trata solo de una creencia. Es un elemento esencial en la psique humana que, cuando se elimina, deja un rastro de destrucción psicológica irreparable. Necesitas entender esto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí está la dura verdad. Cuanto más tiempo ignores esta realidad, más vulnerable te vuelves. Cada día que pasas sin este conocimiento te acerca un paso más a convertirte en otra estadística de la crisis de salud mental. Y ahora, tienes dos opciones: seguir creyendo las mentiras que te han contado o abrir los ojos a la verdad que puede salvar tu mente, tu vida y quizás incluso tu alma. Si quieres entender por qué la ausencia de religión está literalmente programando a las personas para el sufrimiento mental y cómo escapar de este ciclo de destrucción antes de que sea demasiado tarde, sigue leyendo. Pero hazlo ahora. Cada segundo que dudes podría costarte más de lo que imaginas. La ausencia de creencias religiosas puede llevar a muchas personas a una sensación de vacío existencial. Sin una base espiritual, la búsqueda de metas y objetivos se vuelve inestable, ya que no hay un propósito mayor que guíe las decisiones. El desarrollo de la autoestima se ve afectado cuando la vida parece carecer de un significado profundo, lo que genera desmotivación y crisis existenciales. Sin una estructura que dé sentido a la existencia, el nihilismo se convierte en una amenaza constante, socavando la mentalidad ganadora y la capacidad de superar los obstáculos. Cuando una persona no encuentra razones trascendentales para vivir, la superación personal se vuelve un desafío abrumador. En ausencia de un propósito mayor, el día a día se llena de dudas, ansiedad y un sentimiento de inutilidad. La productividad diaria disminuye porque no hay una razón clara para esforzarse, y la gestión del tiempo se vuelve caótica, dejando espacio para la procrastinación y el estancamiento. La falta de una brújula espiritual puede llevar a un estado de apatía que paraliza el crecimiento y limita el desarrollo individual. La religión, para muchos, ha sido un ancla que proporciona dirección y sentido a la vida. Sin esta referencia, se corre el riesgo de caer en la desesperanza, lo que afecta la motivación personal. La sociedad moderna, al rechazar cada vez más los sistemas de creencias tradicionales, deja a muchas personas sin herramientas para afrontar la incertidumbre y los altibajos de la vida. Sin un propósito trascendental, los logros materiales se vuelven insatisfactorios y la búsqueda de la transformación personal pierde fuerza. En la ausencia de una guía espiritual, muchas personas buscan llenar el vacío con placeres efímeros o con una obsesión por el éxito superficial. Sin embargo, la falta de un propósito profundo termina generando más insatisfacción, lo que debilita la inteligencia emocional y la capacidad de enfrentar los desafíos con resiliencia. Sin una razón clara para vivir, la mente se llena de ruido, ansiedad y desesperación,
dificultando la construcción de una mentalidad ganadora y de hábitos sólidos para el éxito. La crisis existencial se intensifica cuando no se encuentra una razón clara para levantarse cada mañana. Sin una conexión con algo más grande que uno mismo, la vida se percibe como un ciclo repetitivo y sin sentido. Esto lleva a una falta de dirección en la toma de decisiones, afectando tanto el ámbito personal como profesional. Sin un propósito claro, el crecimiento personal se ve estancado y las oportunidades de desarrollo se desaprovechan, generando frustración y una sensación de vacío cada vez más profunda. Este vacío existencial, lejos de ser una simple incomodidad, puede desencadenar problemas más graves como depresión, ansiedad y desesperanza. Sin una base sólida, las personas pueden sentirse perdidas y sin rumbo, lo que impacta directamente su bienestar emocional y mental. Pero, ¿qué sucede cuando este vacío no se llena de manera saludable? Aquí es donde el aislamiento social y la falta de comunidad comienzan a jugar un papel crucial en la salud mental de las personas. Las religiones, a lo largo de la historia, han proporcionado un fuerte sentido de comunidad y pertenencia. Al perder estos espacios de conexión, muchas personas se enfrentan a un profundo aislamiento social, lo que debilita su inteligencia emocional y su capacidad de afrontar los desafíos de la vida. La falta de una red de apoyo sólida contribuye a la aparición de problemas como la ansiedad y la depresión, dificultando el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones saludables. Sin un grupo al que pertenecer, el ser humano experimenta una sensación de soledad que erosiona su bienestar mental. Las comunidades religiosas solían ser un refugio donde las personas encontraban consuelo y apoyo en momentos difíciles. Sin embargo, en la sociedad moderna, el individualismo extremo ha reemplazado estas estructuras, dejando a muchos sin un círculo de confianza. La ausencia de este soporte comunitario impacta la productividad diaria, ya que las personas se sienten desconectadas y desmotivadas. La falta de interacción social también disminuye la capacidad de desarrollar una mentalidad ganadora, ya que no hay un entorno que fomente el intercambio de experiencias y aprendizajes. El sentido de comunidad no solo brinda apoyo emocional, sino que también fortalece la motivación personal. Cuando una persona forma parte de un grupo con valores y objetivos en común, encuentra razones para esforzarse y crecer. Sin estos lazos, es fácil caer en la apatía y la falta de dirección. La gestión del tiempo también se ve afectada, ya que la soledad puede llevar a la procrastinación y a la ausencia de hábitos estructurados. En un mundo donde las interacciones digitales han reemplazado los vínculos reales, la sensación de vacío es más profunda que nunca. El ser humano necesita sentir que forma parte de algo más grande que él mismo. La falta de comunidad no solo limita las oportunidades de superación personal, sino que también amplifica la sensación de desesperanza. Sin un círculo de apoyo, la autoayuda se convierte en un camino solitario y difícil de recorrer. La ausencia de interacción social debilita la autoestima y la seguridad personal, lo que lleva a un descenso en la calidad de vida. Muchas personas intentan compensar este vacío con distracciones superficiales, pero sin un propósito claro, el problema sigue latente. La soledad crónica se ha convertido en una epidemia silenciosa en la sociedad contemporánea. A medida que el sentido de comunidad se diluye, la ansiedad y el estrés aumentan, afectando tanto la salud mental como la física. Sin relaciones significativas, el sentido de identidad se debilita y la capacidad de construir un proyecto de vida sólido se ve comprometida. La transformación personal se hace cuesta arriba cuando no hay personas que inspiren, guíen o acompañen en el proceso. La ausencia de comunidad no solo genera vacío emocional, sino que también afecta la percepción de uno mismo y de la vida. La desconexión social no solo tiene consecuencias individuales, sino también colectivas. Sociedades fragmentadas generan más desesperanza y menos cooperación entre sus miembros, afectando la estructura misma de la convivencia humana. Pero, ¿qué sucede cuando esta sensación de aislamiento se combina con la incertidumbre de la vida y el miedo al futuro? Aquí es donde el aumento de la ansiedad y la desesperanza se vuelve un problema aún más preocupante. La incertidumbre es una constante en la vida, pero cuando no hay una base espiritual que brinde estabilidad, la ansiedad se intensifica. La religión, para muchas personas, ha sido un refugio en momentos de crisis, proporcionando una estructura de significado que reduce el miedo a lo desconocido. Sin este anclaje, la sensación de desamparo crece y el estrés se vuelve inmanejable. La falta de un propósito trascendental afecta directamente la inteligencia emocional, dificultando la regulación de las emociones y la capacidad de afrontar desafíos con resiliencia.
En la sociedad moderna, la ansiedad ha alcanzado niveles alarmantes, y esto no es una coincidencia. La ausencia de creencias que otorguen un sentido mayor a la existencia deja a las personas vulnerables ante la angustia y el temor al futuro. La falta de una red de apoyo espiritual o comunitario genera un vacío que no puede ser llenado con soluciones superficiales. Sin una base sólida, la productividad diaria se ve comprometida, ya que la mente se encuentra en un estado constante de preocupación, impidiendo la concentración y la acción efectiva. El miedo a la muerte es una de las principales causas de ansiedad en el ser humano. Las religiones han ofrecido respuestas y consuelo ante esta incertidumbre, permitiendo que muchas personas enfrenten la vida con mayor serenidad. Sin estas creencias, la desesperanza se apodera de la mente y la existencia puede percibirse como carente de valor. La motivación personal se debilita cuando el futuro se ve como algo incierto y aterrador. Esta sensación de inestabilidad impacta la gestión del tiempo, pues la falta de claridad sobre el propósito de la vida genera indecisión y parálisis. El auge de la ansiedad también está relacionado con la constante exposición a estímulos negativos. La ausencia de una mentalidad estructurada basada en principios espirituales hace que la persona se deje llevar por la corriente del caos informativo y emocional. Sin una base firme, los pensamientos negativos se multiplican y la superación personal se vuelve cuesta arriba. La desesperanza aparece cuando no hay una razón clara para enfrentar los desafíos y cuando las dificultades parecen no tener un sentido mayor. Sin una perspectiva que trascienda lo inmediato, cada problema parece abrumador y definitivo. La transformación personal se hace difícil cuando la ansiedad domina la mente y el miedo paraliza la toma de decisiones. Muchas personas intentan combatir esta sensación con distracciones pasajeras, pero sin una solución real, la angustia siempre regresa con más fuerza. La autoayuda sin un propósito trascendental se convierte en un esfuerzo vacío, donde las estrategias superficiales no logran calmar el malestar profundo que surge de la incertidumbre existencial. La combinación de ansiedad y desesperanza crea un círculo vicioso del cual es difícil salir sin una estructura de significado clara. Pero, ¿qué sucede cuando, además de la inestabilidad emocional, se pierde el sentido de moralidad y autodisciplina? Aquí es donde entra en juego el debilitamiento del autocontrol y la crisis de valores en una sociedad cada vez más desconectada de los principios espirituales. Las religiones han servido históricamente como pilares de la moralidad, proporcionando principios claros que guían el comportamiento humano. Sin estas referencias, muchas personas pierden el sentido del autocontrol y la disciplina, lo que afecta su superación personal. La falta de un código ético sólido puede llevar a decisiones impulsivas, afectando la vida personal y profesional. Cuando los valores se diluyen, la mentalidad ganadora se debilita, pues no hay una brújula interna que ayude a tomar decisiones estratégicas basadas en principios de largo plazo. El autocontrol es una habilidad clave para el éxito en cualquier área de la vida. Sin embargo, en una sociedad que rechaza la importancia de la moralidad tradicional, el hedonismo y la gratificación instantánea se convierten en las normas. Esta falta de autodisciplina afecta la productividad diaria, ya que las personas buscan placer inmediato en lugar de construir hábitos de éxito sostenibles. Sin una guía espiritual o un propósito mayor, es fácil caer en comportamientos autodestructivos que deterioran la calidad de vida a largo plazo. Las religiones han enseñado a las personas a resistir la tentación y a desarrollar una fuerte ética del trabajo, basada en el sacrificio y la constancia. Sin estos principios, muchos terminan atrapados en la procrastinación y la falta de compromiso con su propio desarrollo. La gestión del tiempo se ve comprometida cuando la autodisciplina se debilita, dejando espacio para distracciones y malos hábitos. La ausencia de un sistema de valores bien definido hace que las personas tomen decisiones sin evaluar las consecuencias a largo plazo. El debilitamiento de la moralidad también impacta las relaciones interpersonales. Sin principios claros sobre la responsabilidad, la lealtad y la honestidad, los vínculos humanos se vuelven más frágiles. La motivación personal también se ve afectada, ya que sin un propósito trascendental, el esfuerzo y la dedicación pierden sentido. Cuando la ética se relativiza y la autodisciplina desaparece, el caos emocional y la falta de dirección se convierten en un problema generalizado. En ausencia de una estructura moral sólida, muchas personas intentan justificar sus malos hábitos y decisiones perjudiciales. Sin embargo, la falta de autocontrol solo conduce a la frustración y al estancamiento. La autoayuda pierde efectividad cuando no hay un sistema de valores que refuerce el compromiso con el crecimiento personal. Sin reglas claras que regulen el comportamiento,
Las personas se vuelven esclavas de sus impulsos, perdiendo la capacidad de construir una vida con propósito y estabilidad. El colapso del autocontrol y la moralidad no solo afecta a nivel individual, sino también a nivel social. Pero, ¿cómo se relaciona este vacío con el consumismo desenfrenado y la búsqueda de placeres superficiales como sustitutos de la espiritualidad? Aquí es donde el vacío existencial y el consumo excesivo entran en juego, alimentando una crisis aún más profunda. Cuando una persona pierde el sentido de trascendencia, intenta llenar ese vacío con estímulos externos. El consumismo se convierte en una respuesta automática a la falta de propósito, llevando a una obsesión por los bienes materiales y las gratificaciones instantáneas. Sin una base espiritual, la superación personal se desvanece, y la búsqueda de la felicidad se traslada al placer inmediato. Sin embargo, esta solución es efímera, la satisfacción dura poco, y el ciclo de consumo se repite sin generar un cambio real en la vida de la persona. El problema no es solo la acumulación de objetos, sino la mentalidad que se desarrolla detrás de ello. Al no encontrar significado en su existencia, muchas personas depositan su identidad en lo que poseen, creyendo que más dinero, más estatus o más reconocimiento solucionarán su insatisfacción. Sin embargo, la falta de un propósito real impide que la motivación personal sea sostenible. La felicidad se vuelve dependiente de factores externos, lo que genera ansiedad, frustración y un deseo incontrolable de tener siempre más. Este vacío existencial también se manifiesta en la adicción a experiencias superficiales. El entretenimiento sin límites, las redes sociales y los placeres fugaces se convierten en distracciones constantes que evitan enfrentar la crisis de sentido. Sin una gestión del tiempo efectiva, la vida se vuelve caótica y sin estructura. En lugar de construir un futuro sólido basado en la mentalidad ganadora, muchas personas terminan atrapadas en la rutina del consumo y el placer efímero, sin darse cuenta de que están alimentando su propio sufrimiento. El materialismo no solo afecta la economía personal, sino también la estabilidad emocional. La falta de espiritualidad lleva a la dependencia de estímulos externos para sentirse bien, lo que afecta la inteligencia emocional. Cuando el bienestar depende de lo que se compra o de la validación externa, cualquier crisis financiera, cualquier rechazo o cualquier pérdida puede desencadenar episodios de ansiedad y desesperación. La ausencia de un propósito trascendental hace que las personas sean más vulnerables emocionalmente, debilitando su capacidad de enfrentar desafíos con madurez. El consumismo, en este contexto, no es solo una cuestión de gasto excesivo, sino una forma de evadir la realidad. Sin una estructura moral o espiritual, la productividad diaria se deteriora, ya que el enfoque se desplaza de la construcción personal al entretenimiento constante. Muchas personas intentan llenar este vacío con compras compulsivas, excesos en el ocio y distracciones que solo agravan el problema. Sin embargo, la única solución real es la búsqueda de un significado profundo que trascienda lo material. El ser humano necesita algo más que placer y posesiones para sentirse pleno. Pero, ¿qué sucede cuando se ignora por completo la dimensión espiritual del individuo? Aquí es donde surge el problema de la desconexión con la espiritualidad natural del ser humano, lo que puede generar aún más caos emocional y mental. El ser humano tiene una necesidad innata de trascendencia, de conectar con algo más grande que su propia existencia. A lo largo de la historia, la espiritualidad ha sido el pilar sobre el cual se han construido civilizaciones, valores y propósitos de vida. Sin embargo, en la sociedad moderna, esta dimensión esencial ha sido minimizada o incluso ridiculizada. La desconexión con la espiritualidad debilita el crecimiento personal, ya que la vida pierde su sentido más profundo. Cuando se ignora esta parte de la existencia, la insatisfacción se convierte en una constante. Esta crisis espiritual no significa únicamente la ausencia de religión, sino la falta de búsqueda de significado. Muchas personas intentan sustituir la espiritualidad con ideologías extremas, dogmas políticos o causas vacías que no brindan una satisfacción real. Sin un propósito trascendental, la motivación personal se fragmenta, y las personas se sienten perdidas en un mundo que no parece tener dirección. La necesidad de trascendencia se manifiesta de muchas formas, pero cuando no se canaliza correctamente, puede generar más daño que bienestar. La desconexión con la espiritualidad también afecta la inteligencia emocional. Las personas que no cultivan su dimensión espiritual tienen más dificultades para manejar la incertidumbre, el dolor y los desafíos de la vida. Sin un marco de referencia que otorgue sentido a las pruebas personales, la desesperanza y la ansiedad se vuelven dominantes.
Esta falta de estructura interna impide que la mentalidad ganadora se desarrolle de manera efectiva, ya que el éxito pierde significado si no está alineado con un propósito más elevado. La ausencia de espiritualidad también contribuye a la falta de autodisciplina y autocontrol. Cuando la vida se percibe como un simple conjunto de eventos aleatorios sin trascendencia, es fácil caer en el hedonismo, la procrastinación y la ausencia de hábitos de éxito. La gestión del tiempo se ve afectada cuando la persona no encuentra razones profundas para organizar su vida y desarrollar su máximo potencial. Sin un propósito mayor, la disciplina se vuelve una carga en lugar de una herramienta para la transformación personal. Recuperar la espiritualidad no significa necesariamente seguir una religión específica, sino redescubrir el valor del significado y la conexión con lo trascendental. La autoayuda y la superación personal no pueden ser efectivas si no existe un propósito mayor que guíe el proceso. La vida es más que logros materiales o reconocimiento social. Sin una búsqueda espiritual, cualquier éxito se vuelve vacío e insatisfactorio. La desconexión con la espiritualidad es una de las causas fundamentales del malestar emocional de la sociedad moderna. El ser humano necesita un propósito profundo que lo motive a evolucionar y trascender. La crisis espiritual actual ha generado un vacío existencial que se refleja en la ansiedad, la desesperanza y la pérdida del sentido de la vida. Pero, ¿qué impacto tiene esta desconexión en la salud mental y emocional? Aquí es donde entramos en la cuestión central. ¿Por qué la falta de religión genera enfermedades mentales? La crisis espiritual de la sociedad moderna no es un problema menor, es la raíz de muchas de las dificultades emocionales y mentales que enfrentamos hoy. La falta de propósito, el aislamiento social, la ansiedad, el debilitamiento del autocontrol y la obsesión por el consumo son síntomas de un problema más profundo, la desconexión con nuestra dimensión trascendental. Sin una base espiritual, la superación personal se vuelve frágil, la motivación personal se desvanece y la inteligencia emocional se debilita. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a ignorar el vacío existencial que sientes? ¿Cuánto más vas a intentar llenar ese hueco con placeres pasajeros, distracciones digitales o logros materiales que no te satisfacen? Si sigues por el mismo camino, seguirás obteniendo los mismos resultados: ansiedad, insatisfacción y una vida sin dirección. La transformación personal comienza cuando decides conectar con un propósito mayor, con valores sólidos y con una visión que vaya más allá del día a día. Es momento de reflexionar. ¿En qué crees realmente? ¿Qué principios rigen tu vida? Si no tienes respuestas claras, estás en peligro. Sin un propósito sólido, cualquier obstáculo te sacudirá, cualquier crisis te paralizará y cualquier fracaso te hundirá. La solución está en fortalecer tu mentalidad ganadora, desarrollar hábitos de éxito y reconectar con aquello que le da sentido a tu vida. No puedes permitirte vivir en la desesperanza cuando tienes el poder de cambiar tu destino. Este es tu llamado a la acción. Si este contenido te hizo pensar, no dejes que quede solo en palabras. Empieza a aplicar este conocimiento. Cuestiona las creencias que te limitan y redefine tu propósito. La vida es más que sobrevivir, es trascender. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas y llevar tu vida al siguiente nivel, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. No te conformes con existir, empieza a vivir con propósito.